Espero no entremos en la crisis de la energía eléctrica también, porque al menos en eso sí se anuncian precios más bajos, entonces ojalá estos cortes de energía que sufrimos a esta hora no sean más que casuales. Pero le pedimos disculpas por salir del aire, fuera de nuestro control, el fluido eléctrico en esta zona donde está el canal. Estábamos hablando, ya tenemos crisis en el tema de los centros penales, ahora declaratoria de crisis para el tema del agua. Pero hay que analizar estas crisis, por eso queremos hablar de lo de los centros penales y si al final estas declaratorias de crisis nos sacan de algo del problema. El gobierno, decíamos, está reconociendo que existe el problema del agua. La producción de agua potable es insuficiente para satisfacer la demanda según ANDA. El cambio climático abona a la crisis, pero también la falta de un ente rector del recurso hídrico. ANDA no está siendo una empresa pública eficiente, según un especialista. Detengámonos aquí porque esto es bien importante. Son 3 factores. 1, la producción de agua potable que es insuficiente. Los datos nos dicen que 43%, por lo menos, 43% del agua que ANDA produce se pierde por las fugas, se pierde por el deterioro de las tuberías mal atendidas, por hoyos que quedan ahí y que nadie repara. Entonces, si se pierde el 43% del agua potable que se produce, para poner esa cifra, por lo menos, repito, algunos creen que es más, no se puede hablar de que el agua potable no es suficiente. Se puede hablar de ineficiencia, de incapacidad. Usted llama para que le reparen una fuga y no llegan a repararla. Ve fugas enormes de agua y nadie la repara. Entonces, ahora que se diga que no alcanza el agua, en un momento de crisis, lo menos que uno puede pensar es que no tardaría yo 10 minutos en llegar a un lugar para reparar una fuga si el tema es la falta de agua. Pero no es ese. Por eso vale la pena detenerse ahí. El tema de la falta de un ente rector del recurso hídrico. Esto, póngale mucha atención, nos está llevando el gobierno a una situación para forzar la aprobación de la ley de aguas. ¿Qué tiene que ver el ente rector con que no haya agua en mi cañería en este momento? Absolutamente nada, absolutamente nada. Porque la gran propuesta es así la que hay que ver, que el gobierno quiere que ANDA sea el rector del recurso hídrico en el país. Y si no ha podido con el tema de entregar agua, ¿cómo va a poder ser el ente rector? Y ahí hay una discusión en la Asamblea Legislativa pendiente, pero se está usando el mecanismo para forzar a aceptar que ANDA sea el rector y que el gobierno se convierta en más allá de lo que su propuesta de ley quiere, y se está haciendo uso del dolor de toda nuestra ciudadanía para forzar este tema. Esa es una pregunta. Y el tercer tema es la ineficiencia. Lo que dice esta nota, para expertos o para analistas, ANDA es una empresa pública poco eficiente. Sobre esto creo que se puede profundizar, analizar y hacer algunas valoraciones si se nos permitiera tener toda la información. Hola, buenos días. Nos vamos a tener unos segunditos sobre este tema para luego pasar al tema que habíamos preparado hoy, que es la otra emergencia, la de centros penales. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Hay alguien? Hola. Buenos días. Sí, le escuchamos. Disculpe que no escuchaba acá. Adelante. Pues realmente lo que señala ese rotativo en relación a la ineficiencia de la administración del presidente Fortín, pues es evidente. Tanto problema que vemos en las noticias, que se recae, que la gente denuncia que no hay agua, etcétera. Pero aunado a eso también está la administración de la ministra de Medio Ambiente, porque si bien es cierto tenemos un recurso limitado, pero no se protege. Por ejemplo, en el área de Nejapa, el relleno de basura está contaminando los mantos acuíferos de la zona. Antes los pozos artesanales que tenían nuestros abuelos y todo eso daban un agua deliciosa, rica. Usted hoy saca un poco de agua de esa zona y está verde como mohosa, etcétera. Realmente hay una contaminación grande y eso es parte de este problema del agua. Y es que realmente es un problema, porque lo que usted señala también es importante. No es tanto que efectivamente no tengamos agua en el país, sino que ellos pretenden tener control absoluto del recurso para así poder ejercer
control sobre la población. Gracias. Gracias por llamarnos, muy amable. Una llamada más o un par más y nos adentraremos al otro tema, pero es importante esto para reflexionarlo porque todavía nos queda mañana para seguir hablando del tema agua y esperaremos la conferencia de prensa que hoy anunciará el gobierno. Hola, buenos días. Buenos días, don Rafael. Un gusto saludarle. Sí, gracias igualmente. Con tristeza, don Rafael, por este tema tan delicado que es lo que el vital líquido representa para todo el pueblo. Da la lástima ver al pueblo tirado en las calles pidiendo, suplicando, poniendo el grito en el cielo a que este señor Fortín les mande el agua. Yo diría que a dónde estará la empresa que tal vez está cubriendo al señor Fortín los millones de dólares que le saca a esta gente que no le llega agua, pero sí los recibos de agua. El otro punto es la denuncia que yo hago pública para que el señor fiscal tome en cuenta la investigación del señor que es dueño de COSACE, que empezó sin dinero y con el señor presidente tomaron la seguridad del Chaparral, donde algunos 50 gatos de COSACE mandaron y ellos ponían como 500 miembros ahí. Y ese dinero lo repartían entre ellos. Así es la voz. Muy bien. Populi. Gracias por llamarnos. Otra llamada sobre este tema. Hola, buenos días. Buenos días. Rápidamente, adelante, por favor, le escuchamos. Si hay una crisis con el tema ambiental respecto al agua, es un hecho. Pero yo solo quisiera recordarles que altos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente dieron declaraciones sobre algunas urbanizaciones que ha construido supuestamente otro alto funcionario que ahora está en el gobierno, que no es necesario los permisos ambientales para estas urbanizaciones. Yo los invitaría a que vayan a visitar entre el kilómetro 48 y 49 del litoral, en la zona occidental, del Departamento de la Libertad, la cala indiscriminada que ha habido, y ahí nadie se pronuncia, no menos de unas 40 manzanas, a la orilla de la carretera. Buenos días. Muy bien, gracias por llamarnos, que es un tema importantísimo. La responsabilidad nuestra también como ciudadanos en la deforestación, en la recuperación de las cuencas, en el medio ambiente. Y eso también lo tenemos que poner sobre la mesa. Ya desde hace años se ha venido diciendo que este problema puede ser un problema grande para la población. Porque claro, no solo se trata también de tener agua, sino agua de calidad. Y hoy tenemos agua contaminada y otra agua que no se puede trasladar porque no ha habido un eficiente traslado y el manejo eficiente de la empresa de agua en el país. Pero uno se pregunta, ¿no? Porque aquí escucha a Marco Fortín diciendo algunas cosas. Por ejemplo, dice él: para mí es inconcebible que tengamos una ley de mascotas y no podamos tener una declaratoria de derecho humano al agua, como que fueran más importantes las mascotas que el ser humano. Bastante de acuerdo en esto. En los últimos 10 años, dice también el señor Fortín, se han dado 855 millones en subsidio. Si no tuvieran que darlo, podrían tener año con año 80 millones para infraestructura. El 73% de la población paga 22 centavos de dólar por metro cúbico de agua y a mí me cuesta 80 centavos, o sea que a mí me toca absorber 60 de ese costo. Y dice también, es que no tendría ningún sentido incrementar la producción de agua para que se desperdicie, entre otras cosas. O sea, son los conceptos que están ahí, pero estos son solventables. ¿Cuál de todos estos conceptos es el que no permita que tengamos agua? Si el asunto es ponerse de acuerdo, porque a mí me pueden cobrar hasta $1 por el metro, lo que sea, pero que llegue y que se cumplan los horarios de abastecimiento o que pueda yo tener acceso al agua, pero se ha cobrado más caro y tampoco llega a toda la gente. Vamos a ver 2 WhatsApp. Buenos días, Rafael dice: creo que lo de la emergencia del agua es para aumentar más los recibos o crear otro impuesto. Pues así la gente también está especulando ya sobre estas cosas. Hoy Pesi, ¿cómo está? Dice Loida. Me imagino un saludo a alguien. Rafael, buenos días. Yo te quería preguntar si conoces lo del Oriente, dónde están las armas de Funes y a quién se le dieron. Dice, gracias. Este es otro tema. Sobre el tema del agua, dice este televidente, el gobierno piensa o decidió abrir pozos a la orilla del lago de Ilopango para abastecer de agua a ciertas partes de San Salvador. Lo que harán es con bombas sacar agua del lago y los niveles del lago disminuirán drásticamente. Tomen fotos cómo está el lago en un año y en otra y van a ver la diferencia. Pues hay muchos comentarios. Mañana le vamos a dedicar tiempo a este tema del agua. Ahora nos vamos a dedicar
hablar del otro tema que habíamos preparado y creo que no deja de ser relevante, el tema de la emergencia en centros penales. Pero antes nos detenemos para contarle a usted que tiene una motocicleta, que no se preocupe, que hay suficientes repuestos en Motocentro para poderle dar solución a cualquier problema que tenga su motocicleta, porque Motocentro es el mejor almacén distribuidor de repuestos y accesorios japoneses, chinos e indios, con más de 35 años en el mercado y ofrece gran variedad de productos para su motocicleta. Usted puede encontrar llantas, baterías, cadenas, cascos, pistonería, lubricantes, de todo. Puede encontrar Motocentro en la 29 calle Poniente, sucursal Venezuela, Roosevelt, Soyapango, San Miguel y Sonsonate. Más información en motocentro.com.sb o al 2226-3381. Pues la temática de emergencia adicional al agua es la de los centros penales. Estamos en un proceso de emergencia donde lo que se dijo es hay que tomar control de los centros penales. Y esto se viene hablando desde el año 2010, por lo mínimo. Al menos hasta ahí ha ido nuestra intención de producción de obtener esta información. Y en 2010 ya salían a la prensa algunas publicaciones sobre lo que el gobierno decía en cuanto a centros penales. En la publicación del periódico digital El Faro se podía leer en aquellas fechas que para los que dicen que no tenemos un plan, aquí está la prueba. ¿Quién estaba ahí? Hato Azbún y Manuel Melgar, en aquel momento ministro de Seguridad, ahora asesor, uno de la presidencia en temas de seguridad y el otro coordinador del tema de seguridad. Sobre la policía, el ministro Melgar en aquel momento adelantaba que a partir de marzo la institución iba a entrar en un régimen de disponibilidad focalizado en las áreas de mayor necesidad y que las Fuerzas Armadas hospedarían a la policía en algunos de sus locales, además de prestarles 700 fusiles que se invertirían en mejorar el equipo tecnológico también del 911. También se iban a graduar 247 nuevos agentes y que 150 mujeres policías de tránsito iban a salir a hacer cumplir el reglamento vial y de paso reivindicar la política de género del presidente Funes dentro de la policía. Este era el ambiente, no muy distinto a lo que tenemos ¿cuántos años después? 6 años después. Dice que iban a dar 1.087 ascensos, cabos a inspectores y que Estados Unidos había donado 272 computadoras. Además, los agentes dispondrán de $100 de bono de comida y un poco más para los investigadores. En el área de migración, se anunciaba que los militares custodiarían los puntos ciegos en las fronteras y que seguirían haciendo lo que hacen ahora, apoyar a la policía. Sobre la nueva política penitenciaria, anunciaba que de inmediato entraría en vigencia el plan Cero Corrupción, del que se ha decidido no decir más que el título por razones de seguridad en aquel momento. O sea, ahí vamos contra la corrupción en centros penales, pero no digamos más para que no haya sospechas o no se riegue la medida. Esto era en 2010. Todas estas propuestas, aquí viene la parte de dinero, tendrían un costo de $67 millones, de los cuales 15 dependían de un préstamo, 21 de la cooperación internacional y el resto de recursos propios del Estado. O sea, ya tenían la mitad de ese dinero para ser invertido en estas ideas. En diciembre de 2010 se comenzó un plan de limpieza de custodios en centros penales y se comenzó con el Centro Penal de Zacatecoluca, dice esta nota de la prensa gráfica. Después del hallazgo de objetos ilícitos y del asesinato de un recluso al interior del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, la Dirección de Centros Penales en aquel momento decidió purgar a todo el personal de custodia en la penitenciaría. 95 agentes que estaban en la planilla de Zacatrás fueron despedidos y fueron relevados por 150 nuevos custodios que recientemente se habían graduado de la escuela penitenciaria. Otra idea para mejorar el control de centros penales. La depuración fue total porque dentro de estos 95 estaba incluido el alcaide del reclusorio. La Dirección de Centros Penales determinó que las 95 personas estaban involucradas en actos de corrupción al interior del recinto. Centros Penales intentará judicializar algunos casos, decía la prensa en aquel momento. Centros Penales detectaba que los custodios apagaban los aparatos de bloqueo de señal telefónica porque solo ellos tenían acceso al área donde están colocados. Sin embargo, no pudieron determinar la identidad de las personas que participaban
en estos hechos. Al mismo tiempo que seguían apareciendo en las requisas los armamentos cortopunzantes y otros tipos de armas hechizas dentro de las requisas. Había más publicaciones de la prensa. La Fuerza Armada y la policía van a intervenir los centros penales solo en casos de emergencia. Esta fue la idea. La Asamblea Legislativa, también colaborando en esto, y que se nos olvida la historia de dónde venimos, dijo que iba a intervenir los centros penales del país solo en casos de indisciplina de los internos, desórdenes colectivos, actos de desestabilización como amotinamientos, así como en requisas de las celdas y registro de reos. La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad logró reformar la ley penitenciaria para que el presidente de la República, Mauricio Funes, dispusiera en aquel momento tanto de la Fuerza Armada como de la Policía para colaborar en el tema de seguridad de las cárceles. Y ahí no se necesitó ley de emergencia, ahí lo que se hizo fue un acuerdo de reformas. Además, la Fuerza Armada y la Policía podrán colaborar con la Dirección de Centros Penales en la reubicación de uno o varios internos por razones de urgencia. O sea, es lo mismo, ¿no? Ahora se le ha dado otra vez volumen a esto, pero ya lo teníamos desde 2010. El 14 de septiembre se publicaba en 2010 en el periódico El Faro: Centros Penales recorta tiempo de visitas a reos y número de visitantes. A casi una semana de que el transporte y el comercio se vieran paralizados, ¿se acuerda? El paro al transporte por las amenazas de pandillas, eso fue en 2010. Y de que hubo algunas revueltas en centros penitenciarios, pues la Dirección de Centros Penales decidió aplicar controles de seguridad más restrictivos en las cárceles. Nada nuevo, nada diferente de lo que ahora se está proponiendo. Estas medidas acordadas el 10 de septiembre y aplicadas desde el día 12, también dice acá, van a reducir a un máximo de 2 la lista de familiares que pueden asistir cada vez. La visita íntima, ahora permitida por toda la tarde o toda la noche, se va a reducir a una sola hora. Estas son medidas que se habían tomado antes, sin declaratoria de emergencia, sin el apartado de esta declaratoria de emergencia aprobada en la Asamblea que le da a la Dirección de Centros Penales la facultad para contratar sin pasar por la ley la CAP. Se estaban tomando estas medidas. Tenemos en la línea al diputado Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía, alguien que conoce el tema como parte de la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa. Gracias por atendernos, un gusto saludarle, ingeniero Ávila. Buenos días, Rafael, un gusto saludar a todos los televidentes, los radioescuchas, y bueno, aquí estamos a la orden. Estamos haciendo este análisis o trayendo algunos temas del pasado y tratando de comparar con esto que ahora se llama la emergencia en centros penales y que a propósito se ha vuelto a poner en práctica por otros 15 días. Pero vemos que novedades no son muchas, dadas las condiciones. Entonces, ¿en qué podríamos estar realmente dentro de este estado de emergencia? ¿O es más de lo que ya antes se ha tratado y centros penales sigue siendo controlado por las circunstancias o realmente ahora por las autoridades? Lo que ha pasado, Rafael, es que en el pasado muchos de estos aspavientos que se han generado no solamente no han sido efectivos, sino que han sido medidas de alguna forma temporales, algunas medidas limitadas. La ley que se aprobó, o más bien el decreto transitorio que se aprobó hace 2 semanas, es un tanto diferente en cuanto permite cambiar durante el término de un año el régimen general, el régimen general para las cárceles establecidas en ese decreto, que son 7, y son precisamente aquellas cárceles, aquellas prisiones donde están recluidos miembros de pandillas. Este decreto no ha sido para todas las cárceles, sino que ha sido únicamente para los miembros de pandilla, para las cárceles donde existe encarcelamiento, digamos, discriminado de miembros de pandilla. ¿Y cuáles son algunas de las novedades? El régimen de emergencia sí ha sido una cosa que siempre se ha podido implementar. Sin embargo, la ley penitenciaria solo daba 15 días a las autoridades penitenciarias para poder hacerlo, y para poder prolongar este periodo de emergencia se necesitaba la concurrencia, aprobación
de un juez de vigilancia penitenciaria. Hoy, durante un periodo de un año, este régimen de emergencia se puede mantener o sostener para estos penales, y eso es lo más parecido, por así decirlo, a lo que es un sistema de máxima seguridad, sin que necesariamente la cárcel misma sea de máxima seguridad, porque solo se tiene una, que es la de Zacatecoluca. De ahí, otra de las novedades es que permite la separación inmediata, sin mayor trámite, de aquellos empleados o de aquellos funcionarios de centros penales que estén prestándose para hacer cosas incorrectas. Y esto sí es algo importante, porque tradicionalmente, se sabe, los teléfonos no entran caminando. Los teléfonos, es cierto, los meten a veces las visitas, los introducen, las cosas prohibidas las introducen las visitas, pero esto no solo es el caso que se ha dado. Hay veces que personas que laboran en los centros penales, desde administrativos hasta custodios, se han prestado para introducir toda suerte de objetos al interior de los penales. Hoy tendrán una posibilidad de que estas personas sean separadas del cargo de una manera más expedita. Otra de las novedades que contiene este decreto es que se va por ley a facilitar la creación de centros penitenciarios transitorios que puedan servir para desaturar los centros penales, cuyo máximo problema hasta el momento, lo hemos sabido siempre, ha sido el tema del hacinamiento. Ya pasaron 15 días, diputado, de la aprobación de estas normativas. ¿Hay resultados? ¿Están monitoreando? ¿Hay efectos directos de esto? Ahora que se va a ampliar la prórroga y van otros 15 días, ¿hay manera de decir si esto es efectivo o no? ¿O va a ser parte de esos aspavientos, como usted lo ha llamado, que eran lo mismo, pero quizás ahora un poco más acuerpados por toda la sociedad? Pero pregunto esto porque si no, dentro de 15 días más, lo que tendremos seguirá siendo más de lo mismo. Bueno, yo sí creo que esta vez van a haber algunos resultados distintos. El hecho también de que ahora se pone se ponen condiciones en cuanto al tema de las señales de los teléfonos un poco más claras, más duras. Yo en esto quiero ser claro también. O sea, las compañías telefónicas hoy tienen un mandato más expreso, más claro, más definido sobre el tema de restringir las señales alrededor de los centros penales. El tema de las torres, ya hay una prohibición expresa de que no pueden existir torres a menos de 500 metros de los centros penitenciarios. Sin embargo, esto es una cosa que, si bien puede ayudar de alguna forma, tenemos que recordar que lo más importante es precisamente que los aparatos, los teléfonos, los chips, las laptops, las tablets no ingresen a los centros penales. Y esto se pretende que va a funcionar un poco mejor con el sistema de la restricción total de las visitas íntimas, la restricción más grande de las visitas, que si bien es cierto ya habían sido reducidas con una reforma que se hizo, hoy ya queda posibilitados a que esto se anule totalmente. El otro tema es que este decreto también da vida a la posibilidad de que para todas las audiencias que judicialmente se conocen, en el calor judicial se les conoce como las audiencias cajoneras, puedan ser ya realizadas directamente en los centros penales a través de audiencias virtuales sin que los reos salgan. Yo quiero decirlo, Rafael, estas medidas fueron propuestas, nosotros las propusimos como Alianza Republicana Nacionalista. Sin embargo, el decreto nuestro, que entró un tiempo antes de que se hiciera este decreto de parte del gobierno, estaba limitado únicamente a la posibilidad de prolongar el estado de emergencia. Hay otros elementos importantes que se introdujeron en el decreto que finalmente aprobamos, y lo que esperamos es que el gobierno haga un buen uso de esto. Hay que desaturar las cárceles,
hay que desaturar las Bartolinas de la policía, que eso es otra cosa que este decreto da la posibilidad de hacer a través de la creación por ley o de activación por ley de estos centros penales temporales, porque actualmente hay casi 5,000 internos que están en las Bartolinas de la policía, muchos de ellos, o sea, personas privadas de libertad, y muchos de ellos ya condenados, y no es una función de la policía mantener Bartolinas llenas de personas, mucho menos personas condenadas. Entonces, esto va a hacer que por lo menos 450, casi 500 policías que están actualmente dedicados en sus turnos a resguardar estas Bartolinas puedan salir a realizar patrullajes a la calle. Entonces, esto no necesariamente es más de lo mismo. Lo que se pretende es verdaderamente que de una vez por todas haya una claridad y que no haya leyes que estén, digamos, o disposiciones que estén escritas a media tinta, pues, sino que de una forma más clara para que pueda verdaderamente cambiar esto. De todos es conocido, Rafael, de que las cárceles se habían convertido en los centros neurálgicos operativos de las pandillas, y hoy pues esperamos que el gobierno haga no solamente un buen uso de este instrumento que se le ha dado de manera unánime en la Asamblea, sino que tenemos que comprender que esto al final esto no es una medida extraordinaria, esto es algo normal y común que sucede en cualquier país del mundo, mucho más cuando desde las cárceles se estén dando hechos delictivos como los que se están dando. Y esto es nada más el inicio de una serie de cosas que se tienen que ir haciendo de una manera racional, planificada. A mí me preocupa un poco que, si bien es cierto, se ha comenzado bien con esto, el gobierno se ha dejado de ayudar, el gobierno ha cambiado de discurso, porque recordemos que hace 2 meses el gobierno decía que todo esto de la delincuencia era producto de la percepción, que no era cierto, que los medios estaban... Bueno, creo que estuve en un programa, Rafa, donde platicamos de eso, precisamente. Hoy qué bien que el gobierno ha enderezado, digamos, el discurso, pero también tenemos que tener cuidado, porque ya se está corriendo a hablar de medidas que en este momento no están ni siquiera claras y que son un tanto peligrosas y que esto puede ser malinterpretado, como por ejemplo ese tema de las famosas autodefensas o defensas. O sea, hay cosas que yo creo que hay que ver esto como con prudencia, y hay que ver esto como el inicio de un plan que tiene que ser integral y que tiene que ir dándose con una visión de largo plazo para que vayan dándose resultados positivos en cuanto al tema de la delincuencia. Diputado Ávila, muchísimas gracias por participar en nuestro programa y darnos sus opiniones sobre este importante tema, el análisis que hoy hemos traído sobre los centros penales y cómo va esta medida extraordinaria de los primeros 15 días que hoy se están renovando por decisión de la Dirección de Centros Penales. Vamos a continuar con este tema, pero quiero recordarles que Mundo Rep tiene para usted la nueva era del plástico inteligente y nos está presentando otro producto. Este es el nuevo D2P, que es un Master Batch diseñado para proteger el plástico contra insectos, hongos, bacterias y absorbente de olores, previniendo así el deterioro de alimentos, frutas u hortalizas perecederos que se almacenan en los plásticos. Mundo Rep tiene entonces sus 2 productos, el D2W para hacer oxo-biodegradable los plásticos y el producto D2P, que es este otro producto que protege el plástico contra insectos, hongos y bacterias. Úselos en toda su producción de plásticos. Más información en mundorep.com o pregunte al 2221-3313 cómo obtener estos productos, cómo usarlos en la fabricación de los plásticos que usted utiliza también para otro tipo de necesidades. Continuamos con este análisis y pues la gran pregunta es si todo esto no se pudo haber hecho antes, si todo esto no es más de lo mismo, porque ya también después de que hubo cambio de ministro, después del señor Manuel Melgar vino cambio de ministro, pasaron otros hasta llegar a Benito Lara, y Benito Lara ya hablaba de este tema del bloqueo de las señales. Tanto es así que se pretendió hacer un acuerdo dentro de un plan de seguridad en aquel momento, estamos hablando de 2014 ahora,
un plan que incluía el bloqueo a la señal de las telefónicas en los centros penales. Este compromiso se había establecido con las telefonías, dijo el ministro en aquel momento, pero hoy la CIGET se suma al esfuerzo por la efectividad del bloqueo con el propósito de bajar los homicidios y las extorsiones ordenadas dentro de los centros penitenciarios. La superintendente de CIGET, Blanca Coto, manifestó que están comprometidos a contribuir con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en el esfuerzo de combatir la delincuencia. Esto fue en 2014. 2016, seguimos hablando de lo mismo. No se han podido bloquear las señales, se ha emitido esta nueva legislación de emergencia que pone, como decía el diputado Ávila, más restricciones. La pregunta es si hoy va a ser esto posible. Vinieron también ataques a los elementos de centros penales al haberse implementado las nuevas reglas administrativas y de seguridad que se implementaron por las autoridades para tener más control de las cárceles podrían haber sido también la causa de 2 ataques que en aquel momento se perpetraron contra empleados de la institución. El director Rodil Hernández afirmaba el diario de hoy que los ataques podrían ser una de las causas de estos hechos. Según las fuentes penitenciarias, las nuevas medidas provocaron descontento en los reos de Ciudad Barrio, San Miguel y San Francisco Gotera. En agosto de 2015 también se volvía sobre el tema del endurecimiento de las visitas familiares y el periódico digital lapagina.com.sb publicaba sobre esto, porque se había aprobado con 78 votos otras reformas que pretenden endurecer el régimen de visita. O sea, venimos endureciendo esto, venimos dándole esfuerzo legislativo, pero por eso el análisis sobre hasta ahora se van a poder aplicar. ¿Serán ahora más aplicables las medidas aprobadas? ¿Por qué no se aplicaron antes si ya se tenían todas estas modificaciones? Con la estipulación, 5 personas que aparecieran en el listado deberían comprobar su grado de consanguinidad o afinidad familiar. Además, los autorizados no podrían hacer visitas a varios penales de forma simultánea. Estas eran las cosas que se estaban innovando en 2015. Se creó incluso un software especializado para el control de los reos. Se tiene una base de datos completa de los reos que están adentro y de los familiares autorizados para sus visitas. Y así se publicaba en aquellos momentos sobre este tema. ¿Qué pasó después? Vino la situación de emergencia y se ha propuesto sitiar por completo 7 centros penales. Así se publicaba en marzo de este año. Las medidas ante el estado de emergencia era para detener el flujo de llamadas, el flujo de contactos hacia el exterior, ordenando secuestros, ordenando asesinatos, etcétera. Y este plan incluía elementos como declarar el estado de emergencia en primer lugar, el encierro de reclusos por 24 horas, requisas permanentes, el control policial de las cárceles, o sea, con mayor inteligencia policial dentro de centros penales, la suspensión de visitas y llamadas, la privación de acceso a radio y televisión, suspensión de visitas de abogados, el inspector penal sería un oficial de la policía y el descongestionar el sistema penitenciario. El presidente de la República hablaba sobre estos temas también. Ordené esta semana al ministro de Justicia y Seguridad la inmediata vigencia de la declaración de estado de emergencia en los 7 centros penales donde se concentra el mayor número de miembros de pandillas. Esta medida en ejecución es la primera de un proceso mayor de estricto control, vigilancia permanente, registros constantes y traslados penitenciarios. Este mecanismo solo se extiende por 15 días prorrogables, por lo que necesitamos aplicar la segunda fase de medidas para prolongar su aplicación. Esta era la primera fase, la que estamos analizando hoy, la fase de centros penales. Por eso es importante regresar al histórico, ¿no? Y ver toda la evaluación. No hemos hecho más que redundar sobre esto. Ahora se supone con mayor detalle y con mayor capacidad, al menos con más unidad de criterio, porque tiene todo el respaldo político, la presidencia, la dirección de centros penales, la policía para aplicar estas medidas. Un estado de emergencia que ya cumplió sus primeros 15 días y que estamos esperando la evaluación que debería tener el proceso para precisamente determinar qué tan eficiente se está haciendo ahora con estas medidas que ya se han tratado antes. Con nosotros al teléfono el diputado
Mauricio Vargas, diputado del Partido Arena y también miembro de la Comisión de Seguridad. Gracias por atendernos, general, un gusto saludarle. Gracias, Rafa, un placer saludarlo y un saludo a toda la audiencia de Así Estamos. Hay un análisis de estos primeros 15 días de la aplicación de medidas extraordinarias en centros penales. ¿Podríamos decir que se ha tenido éxito? ¿Cómo lo están evaluando en la Asamblea esto? Yo creo que es muy temprano realmente para poder decir si realmente va a ser consistente. En un primer lugar, como se ha cortado la comunicación del puesto de mando de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, hay resultados positivos. Las extorsiones andan un poco arriba del 40% hacia abajo, y los homicidios prácticamente de 22 o de 14, que llegamos a 14 y hemos llegado a 9. Esto, por supuesto, tiene que pasar por la consolidación del mismo de parte de las autoridades y colocar las otras piezas del rompecabezas, que no solo son en los centros penales, porque hacia afuera va a haber una recomposición también del crimen organizado y de las pandillas. Entonces, si el plan no tiene la flexibilidad adecuada para hacer operaciones constantes y permanentes y poder cambiar el rumbo de las mismas, definitivamente podríamos regresar hacia un punto. Así es que hay que ver en el término preliminar cómo estamos tomando las otras piezas del rompecabezas. Esta es una medida que aislada, sola, per se, no nos va a resolver el problema, nos va a controlar temporalmente, pero el plan tiene que tener la suficiente flexibilidad, dije, para poder reaccionar a los cambios o a las mutaciones que haga el crimen. Como primer resultado general, para la población ha habido el bloqueo de la señal que está alrededor de los penales. La gente se ha quejado de esto. La situación es si es más fácil controlar la corrupción dentro de centros penales o el tema de apagar la señal y dañar a la población de los alrededores, que también necesita la señal telefónica. Ese ha sido como el elemento más complejo de estas aplicaciones o de estas medidas. ¿Qué análisis hay que hacer ahora al respecto? Bueno, primero que las soluciones técnicas, primero se les recomendó que hubiera un comité técnico que estuviera integrado por las operadoras telefónicas, adicionalmente que estuviera integrado por la CIGEP, que estuviese integrado por la Dirección de Centros Penales, para la resolución de estos problemas técnicos, porque el problema de la señal tiene solución. Se pueden colocar celdas en un momento determinado que son unidireccional, se pueden colocar cerca de los muros de los penales porque son unidireccionales. Entonces, más los bloqueadores en la parte de adentro, la afección tendría que ser mejor. Pero lastimosamente estamos en el dime que te diré, y estamos en el fomento de la lucha de clases, que las empresas haciendo pisto a costa de tal cosa, y ese es el problema. Al momento hay que hacer grandes inversiones, se está diciendo que se necesitan más recursos. ¿Cuál es al final también de fondo la realidad sobre el dinero que se tiene para invertir en seguridad? Porque parte de las medidas incluye los bloqueadores y son inversiones que hasta ahora no se han hecho generalizadas en todos los centros penales, y hay equipos que se compraron y que no funcionaron. Precisamente por eso es que hay que ver la eficiencia, la transparencia, lo que realmente tenga técnicamente un proyecto, el seguimiento de los proyectos, las auditorías de procesos y una cantidad de elementos y de cosas que tendríamos que verla. Hablemoslo con bastante claridad. Si la corrupción no logramos combatirla adecuadamente, por más dinero que vaya, se va a ir entre los dedos de las manos de una cantidad de pícaros. Y por eso van a ser más mal invertidos
sin ningún tipo de discrecionalidad. Por ejemplo, de los 11 primeros millones que dieron del impuesto de la telefonía, se va a hacer un Megatec, se va a hacer un volado de emprendedores, se va a hacer un asunto de becas, que si bien son necesidades, no son prioridades. Cuando hayamos neutralizado la violencia, entonces podemos comenzar a meter. ¿De qué me sirven emprendedores para que los extorsionen? ¿De qué me sirven Megatec con deserciones escolares y con violencia en sus alrededores que no funcionan? ¿De qué me sirve becas si las escuelas están desvencijadas, no tienen material, no tienen equipo? Entonces toda esta cosa hay que verla. Sí se va a necesitar dinero, pero primero hay que tener austeridad. Si de las campañas de las campañas del gobierno de imagen recortamos un 70%, que es 1 millón mensual, creo que logramos algo. Si quitamos viajes, comilonas, viáticos, bonos y una cantidad de cosas, renovación de flotas de vehículos que son necesarias, pero que no son prioridad en el momento actual, por tanto creo que se podría hacer mucho, y a eso es lo que como persona y como diputado en el orden individual vamos a apostar para que el gobierno acepte, o de lo contrario no lo vamos a poder dar una mayor cantidad de apoyo a más préstamos del Estado para esta situación. Hoy sale en el periódico que Estados Unidos nos dice en nuestra cara que tenemos una corrupción generalizada y nosotros no la queremos aceptar. Me parece que es demasiada tosudez de parte nuestra mantenernos en esa posición. General, muchísimas gracias, muy amable por sus opiniones y colaboración al análisis de este tema que está, por supuesto, vinculado a toda la realidad nacional. El tema nos deja entonces algo positivo después de estas dos entrevistas, estas conversaciones a los diputados de oposición, que hay congruencia en mantener el apoyo a las medidas, y segundo, que ya hay algunos resultados entonces positivos y que son congruentes con lo que publicaba también Transparencia Activa, órgano de propaganda del Estado, diciendo que se han venido a reducción las cifras de las extorsiones, al menos en un 59%, según lo publicaba este medio estatal. Desde inicios de abril el gobierno dice que ha venido a menos el tema de las extorsiones y que este resultado se ha obtenido de las grandes empresas, que son las que primero pueden dar información o se tiene más facilidad para extraer información, y que como resultado positivo de las medidas de control de centros penales se estaría reduciendo entonces la extorsión en un 59%. Como para terminar el análisis sobre este tema que hemos querido hacer hoy. 7:30 y Marina nos tiene actualización de algo. Adelante, por favor. Tenemos noticias en desarrollo, Rafael, y es que un motorista de microbús de la ruta 140, identificado como José Inocente Mendoza, fue asesinado en el puente que conecta la carretera de Oro con el municipio de Apopa. Tras este ataque, un pasajero resultó lesionado, pero ya fue trasladado a la Cruz Roja, y a eso de las 6 de la mañana también en la carretera de Oro, cerca de una gasolinera, se reportaba otro fallecido entre 25 y 30 años. Con esta información importante, Rafael, damos paso a una pausa comercial para luego continuar con más de Así Estamos. Confianza, progreso, desarrollo y unidad. Ven ya a Codjar y trabaja con nosotros. Trae tus ahorros y tendrás los mejores beneficios. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al CBX 2333